Hola, nosotros se supone que siempre estamos hablando de la ciudad y su arquitectura, pero hablamos de todo. Claro, Y discutiendo lo de siempre. no, eso no es así. No es así. Tenemos No, unos no. latidos medio arbitrarios, ¿no? Bueno, yo soy Jordi Masalles Y yo, José Enrique del Monte, y nosotros tenemos una sección en el Matutino Alternativo que se llama El Latido Urbano. todos los viernes. Sístole y Y diástole. Que las inundaciones de Santo Domingo, si bien no son constantes porque no se dan fenómenos como el que ya vivimos el viernes pasado, están ahí latentes. Formamos parte de una comunidad, de un asentamiento que, como sabemos, no fue producto de una planificación previa, sino que fue una extensión lograda por la masificación de la población y el desarrollo inmobiliario. Entonces, todo lo que nosotros le llamamos hoy polígono central fue parcelamiento de terrenos enormes de algunas familias y que terminaron siendo ahora los barrios más céntricos de la ciudad de Santo Domingo. Eso fue hecho precisamente, ese crecimiento se dio cuando perdimos la capacidad de planificación de Santo Domingo y en muchos aspectos, precisamente al terminar la dictadura. Si bien no evocamos la dictadura en muchos aspectos, obviamente, pero en términos de lo que podría haber sido una ciudad planificada y controlada a pesar del crecimiento, fue ese sesgo que se dio a la caída de la dictadura, que debió seguir en la democracia, y así no fue. Y lo digo porque hasta ese momento, y previo incluso a la dictadura, ya el tema del drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo era importante. Y bueno, sabemos, por ejemplo, las alcantarillas coloniales, que hoy en día son motivo de visita de turistas y visitantes al centro histórico, reflejan que ya a principios del siglo XVI los fundadores de Santo Domingo ya tomaron eso en cuenta. Las escorrentías de agua se canalizaban, los canales de agua limpia también se canalizaban para tener fuentes de abastecimiento. Es decir, que la planificación de una ciudad importante como fue la génesis de Santo Domingo formaba parte de la mentalidad de los habitantes. Eso nunca se abandonó. Incluso cuando ya la ciudad comenzó a crecer, en el momento en que se expandió más allá de las murallas coloniales, también comenzaron a planificar lo que era el drenaje pluvial. Y en el centro histórico, en la ciudad colonial de Santo Domingo, el sistema de drenaje nuestro comenzó ya formalmente en el gobierno de Horacio Vázquez y lo continuó la dictadura. Y estuvo también realizado incluso por técnicos dominicanos, a la cabeza del ingeniero arquitecto Osvaldo Báez Machado, que al día de hoy todavía funciona muy bien y llueve muchísimo y vemos que la ciudad colonial no se inunda, no pasan esos episodios que nosotros vemos en otro sector de Santo Domingo. Se estudió bien la topografía para hacer todo eso y ha funcionado y sigue funcionando. Pero una vez la ciudad creció más allá de sus murallas, también el Estado dominicano invirtió en drenaje pluvial y lo vemos en Villa Juana, en Villa Francisca, en el ensanche Espaillá, en el ensanche Luperón, en el ensanche La Fe y en algunas zonas de Gascue. Y hubo una firma que contrató la dictadura para uso de una manera tan específica que muchos de los planos que nosotros usamos para hacer investigaciones de los años 40, 50 y 60 son precisamente planos que forman parte del archivo del INAPA o de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, que se hicieron muchos planos que son muy específicos, muy técnicos. Una vez pasó esto y cuando comenzó el crecimiento y comenzaron a haber sectores, urbanizaciones y barrios, ya ahí lo que había era parcelamiento. Lo que existían eran normas de parcelas, tamaño de parcelas, ancho de calle y dejar espacio público para un parque, una iglesia, etcétera. Y esas cosas siempre se han mantenido porque es una necesidad, un requerimiento para hacer parcelamiento, pero no es una planificación como tal y no se cumplen otros factores como son iluminación, asfaltado de calles, abastecimiento de agua, manejo de desechos sólidos, manejo del agua pluvial. Y entonces ahí venimos nosotros con las dolencias y las carencias de una ciudad que se jacta de ser la más grande de todo el Caribe y con un crecimiento sostenido y que entonces tiene muchas debilidades. Y entonces, una de las cosas más terribles que tuvimos en ese crecimiento fue la modificación de la topografía natural.
muchas escorrentías, lagunas, canales y lagos que eran importantes en lo que es el polígono central o la parte metropolitana, fueron convertidos en terreno y entonces se secaron esos lugares, y por supuesto el agua busca sitio. Y entonces vemos siempre, si hacemos un mapa de todas las inundaciones masivas que se dan en el Distrito Nacional, vamos a encontrar que son precisamente lugares donde antes hubo lagunas o hubo zonas más bajas, y que de ahí esa agua rodaba los canales de abastecimiento del río Isabela, del río Osama y también del río Jaime. Y esas cosas van a ser parte de nuestro sufrimiento por muchos años, hasta que el Estado, un gobierno, se decida a hacer la gran inversión de un drenaje pluvial y sanitario de Santo Domingo, porque ahí se mezclan dos cosas, no solamente el pluvial, sino el sanitario. Al no existir el sistema de cloaca y que vayan a una planta de tratamiento, lo que sucede es que todos los edificios y todas las propiedades vierten los desechos, como sabemos, en el subsuelo. Entonces es un círculo peligrosísimo entre el agua que uno saca del subsuelo, porque el agua del acueducto no es suficiente, y entonces el agua verter los desechos en el subsuelo, en la capa del subsuelo. Y eso es un tema de salubridad, de estrategia de desarrollo. Y mientras nosotros vemos edificios en altura, y cada vez van a ser de mayor altura, ya el estándar nuestro anda en 15, 20 pisos como un estándar de altura normal. Hace 20 años era 8 pisos. Entonces significa que si es el estándar, las inversiones serán cada vez mayores. En la medida que el Producto Interno Bruto y el crecimiento, las inversiones de capital en el sector inmobiliario se vayan incrementando, los edificios serán cada vez más grandes hacia arriba y grandes en la huella que ocupan el territorio. Y eso, a su vez, tiene implicaciones en cuanto al territorio del Santo Domingo en términos de la calidad, cómo manejar esos instrumentos que son abastecedores de desechos y abastecedores también de agua potable. Y en algún momento un gobierno de turno va a tener que invertir en eso, como un plan estratégico de seguridad, como si ha invertido en energía eléctrica y se seguirá invirtiendo en ello y en otras áreas. Es verdad que tenemos muchas necesidades, es verdad que el país está carente de muchas cosas, pero cuando se habla de una metrópoli competitiva, como ya es Santo Domingo, y que es la líder en inversiones en toda la región, entonces esas no son cosas secundarias. Las grandes ciudades del mundo, las metrópolis, ese proceso lo han ido realizando. No solamente las europeas y las norteamericanas, sino también en plena América Latina, porque es imposible tener un territorio sin estos instrumentos de planificación. Y ahí entonces cuando vienen los aguaceros, las vaguadas, los huracanes, o situaciones inesperadas, y se inunda la ciudad y sufrimos todos, entonces recordamos y le demandamos al ayuntamiento, le demandamos a INAPA, a la CAS, al gobierno de turno, soluciones inmediatas. Pero se trata de soluciones muy complejas que requieren una decisión política y recursos muy específicos. Gracias por estar aquí. Síganos en las redes sociales. Y suscríbete al canal de YouTube. Gracias.